Bien, para poder entender el contenido de esta presente conferencia, la cual he titulado ¿Cuál es o quién es la verdadera iglesia de Jesucristo? Parte 3. Debemos de tener muy en cuenta la siguiente información teológica, entre otras, para que no sean engañados por falsos profetas o falsos maestros. Así nos lo recomienda y nos lo hace saber nuestro santo, nuestro Santo Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Esta verdad la podemos hallar, escrita está en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Los falsos maestros y su destrucción, aquellos que andan enseñando mentiras. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Hablo texto bíblico con el versículo 1. En el pueblo hubo falsos maestros, falsos profetas. También entre ustedes, se refiere a este presente, habrá encubiertamente falsos maestros y falsos profetas que introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Dios soberano Señor que los rescató. Esto a ellos les traerá la pronta destrucción. Versículo 2. Mucha atención a lo que va a escuchar y observe. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, o sea, diciendo mentiras, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Se estarán usando citas bíblicas para usarlas usar el texto bíblico como un pretexto para difamar la verdad. Versículo 3. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo, escúchenme bien, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Analicemos, hagámosle un repaso escatológico y significativo a lo que quiere decir la palabra iglesia. Primero miremos cuántas veces se halla escrita la palabra iglesia en la Biblia. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia se menciona 80 veces en la Biblia. Por lo tanto, es muy importante para nosotros los verdaderos cristianos, para nuestra fe. Además, en su forma plural, en conjunto, la palabra iglesias aparece 37 veces. Esta terminología derivada, la palabra iglesia, esta terminología derivada del griego eclesias, que se traduce normalmente como congregación o asamblea con fines estrictamente religiosos o cristológicos. El significado de la palabra iglesia, esto es muy importante que usted escuche y mire y aprenda. El significado de la palabra iglesia es nada más y nada menos, quiere decir, iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas las personas que aceptamos el don de la salvación de Cristo y seguimos sus enseñanzas. La iglesia no es un lugar como están enseñando, que tal iglesia es la iglesia que fundó Cristo, que tal iglesia es la mía. No, iglesia no es un edificio, no es un lugar específico. En la Biblia no se refiere a eso con la palabra iglesia. Siempre se refiere a las personas. Siempre se refieren a las personas, en este caso la iglesia verdadera de Cristo, quienes nos reunimos para seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuándo se inicia la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Ya lo enseñé en las conferencias anteriores. Físicamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo entra el Espíritu Santo después de haberse ido nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre? ¿Cuándo empieza el Espíritu Santo a entrar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Sencillamente la Biblia nos lo enseña. Hago un recuento histórico muy brevemente. Ya saben ustedes que el editor me presiona mucho con el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo es crucificado, lo que yo digo asesinado, pero es crucificado, como dice la Biblia, ¿no? Asesinado es algo mío, que no es bíblico, pero yo digo fue asesinado. Nuestro Señor Jesucristo, según dice la Biblia, con toda seguridad, fue crucificado, muerto y sepultado, desciende al fondo de la tierra y al tercer día resucita. Cuando resucita, se le aparece a los apóstoles, ¿ya? Y a más o menos a más de 500 personas. De eso da testimonio en la Biblia. Él se les aparece, empieza a predicar, bla, 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 se va para el cielo. Está desde el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento en que sube al cielo, está 40 días humanamente con las personas del sector, los apóstoles, los 500 que lo vieron, ¿sí? Físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Él se va para el cielo y 10 días después, antes de irse para el cielo, él promete la venida del Espíritu Santo prometido, que él se va, no se angustien, pero les enviaré el Espíritu Santo prometido. ¿Cuándo ocurre eso? A los 40 días después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo va al cielo. A partir de ese momento transcurren 9-10 días. Hay un debate sobre eso, por fechas, pero que sean 10 días. Esto quiere decir, a los 50 días desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Qué es el objetivo del Espíritu Santo en Pentecostés? Pentecostés es una fiesta que se celebraba, que celebraban en ese entonces y la siguen celebrando el pueblo judío, el pueblo hebreo. Entonces el día del Pentecostés es un ejemplo, lo que a continuación voy a decir, lo que para nosotros es el domingo, un día festivo muy importante, por así decirlo, ¿no? Ya, para ese entonces era un día festivo, el Pentecostés, ¿ya? Entonces en ese día de Pentecostés, el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y desciende en aposento alto, que era un segundo piso de una casa, de un lugar donde se reunían las personas en privacidad, en concentración, para orarle a Dios. Entonces ahí en ese aposento alto, en la parte alta de esa casa, estaban reunidas unas personas en una casa, no en un lugar ni en un sitio religioso, no, allí en esa casa se reunían ellos ahí, ya, en una casa se reunían, y allí desciende el Espíritu Santo. Habían 120 personas reunidas, y es donde el Espíritu Santo los llena de su presencia, y ellos empiezan a hablar en lenguas, cada uno en el idioma de donde ellos pertenecían, por así decirlo, ¿ya? Entonces allí es donde desciende el Espíritu Santo, y allí es donde la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Escrito está en Hechos 2, 1 al 4. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino en el cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó. Ya el Espíritu Santo no posa sobre el ser humano. Eso fue antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya después de que nuestro Señor Jesucristo parte, ya viene en reemplazo de nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, el Espíritu Santo, y habita dentro de cada uno de nosotros. Toda la casa, llena toda la casa donde estaban reunidos. Ya, ahora aclaremos una cosa, en ese entonces había una iglesia religiosa, como la hay hoy, una
una o más varias iglesias religiosas, ¿ya? Y era una iglesia que era la que manejaba todo, la iglesia del Sanedrín, que estaban compuesta por 70 o 71 miembros, algo así, me parece que eran 71 miembros, que podríamos decir es el equivalente a lo que hoy es la Iglesia Católica. Y el Espíritu Santo nunca descendió sobre la iglesia religiosa del Sanedrín. Nunca pudo haber descendido. Dios no aprobó el Sanedrín. Dios no escogió la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se dirige a una casa, hay 120 personas que de verdad están orando, están pidiéndole a Dios esto o aquello, que envíe el Espíritu Santo. Y Dios, en su inmensa misericordia y piedad, permite que el Espíritu Santo descienda y llene a cada uno de las 120 personas. Y paso seguido allí, ese día se convierten más de 3.000 personas al cristianismo, al verdadero cristianismo de la iglesia fundada por Jesús. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, no fue la Iglesia Católica la que Dios escogió ni fundó, ni mucho menos. Bueno, el Espíritu Santo desciende en la iglesia, entonces, la que llamaban la verdadera iglesia de Jesús. Ese fue el inicio de la verdadera iglesia de Jesús, después de él haber partido físicamente. Ya el Espíritu Santo viene y empieza a orientarnos a nosotros, quienes tratamos de obedecer la santa palabra de Dios. Bien, otro punto muy específico quiero darles a saber por qué la Iglesia Católica no es la verdadera iglesia, ni es la iglesia que Cristo Jesús fundó. Le quiero dar otro soporte bíblico, que la verdadera iglesia de Jesucristo, como dice nuestro Señor Jesucristo, donde se reúnen dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Esa es la verdadera iglesia. Si usted está en un parque recreativo y allí se reúnen Marta, Santiago y Francisco, más de dos, allí estoy yo, ahí está la iglesia. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Ya? No es la iglesia católica ni la iglesia cristiana. Ahora, si estas tres personas, o 3.000, o 300.000, o 30, se reúnen para escuchar la verdad, y nada más que la verdad, no mentiras ni engaños, ni evangelios de prosperidad, ni todas esas mentiras, engaños, entonces esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Ya? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Donde se reúnen dos o más en mi nombre. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. No es un templo ni un lugar, porque ese templo ya quedó abolido. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos da un testimonio muy importante para que puedan creer que lo que esta iglesia predica sí es la verdad. Escrito está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, saludos finales. Quiere decir esto que Pablo manda saludos, le manda decir saludos a las siguientes personas y que estaban en el siguiente lugar. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de la provincia del Asia le mandan saludos a Aquila y Priscila. Los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Le mandan saludos a Aquila y a Priscila, que tenían un grupo de personas y les estaban enseñando todo lo que nuestro Señor Jesucristo había dejado por medio de sus evangelistas, y le hace saber que no solamente a ellos dos, sino a la iglesia, o sea, el grupo de personas que se reunían ¿en dónde? ¿En la iglesia católica? No. ¿En la iglesia cristiana? No. A la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Yo podría, por ejemplo, si yo no fuera pastor como si lo soy, puedo reunir 2, 3 personas, 20, 30 en mi casa, en la casa donde yo vivo, porque nada de lo que yo tengo, que no tengo nada, es mío.
entonces yo podría reunir a una iglesia. Pero el señor Luis Toro también anda diciendo que si no es dentro de la iglesia de ellos no hay salvación, por lo cual ese es un error doctrinal tremendamente grave que lo trataremos en otras ocasiones. Ahora, ¿quién es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Ya vimos cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿quién es una verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Voy a leerles brevemente y a pasar Juan 14:21, que es la cita bíblica, donde nos dice quién es un verdadero cristiano, o quiénes son los verdaderos cristianos, que son aquellos que van a ser salvos. Escrito está en Juan 14:21. Aquí a continuación les voy a leer: ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Cuando una persona de verdad ama a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios se manifiesta en uno. ¿Por qué? Porque una verdadera persona que ame a Dios, Dios habita en él, y entonces diremos la verdad. No estamos ubicando un texto bíblico para convertirlo en un pretexto para luego exponer pública, personal o individualmente una mentira. Entonces, el verdadero cristiano, la verdadera iglesia de Cristo es aquel que me ama, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el que me ama, le coloca una condición: hace suyo, dice él, mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mire bien, ¿quién es el que me ama? Quien hace suyo sus mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y los obedece. Dios está en uno y Dios permite que hablemos la verdad. Damas y caballeros, por favor suscríbanse a nuestro canal y denle link a la campanita de notificaciones para que YouTube le haga llegar a usted estos contenidos tan educativos, tan necesarios, tan importantes para su vida espiritual, para su alma, y para que usted aprenda y pueda enseñarle a su señora esposa, o usted, hombre y mujer de Dios, a sus hijos, y podamos todos ser llevados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo después de habernos humillado, arrepentido, confesado, empezado a abandonar nuestra mala conducta y haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Muchas gracias, les deseo un buen día y que el Señor los guarde y los guíe en su diario caminar.